Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenin Alejandro y estás en Camino a la Gnosis. En esta segunda parte del libro de la Rueda del Tiempo, les dejo las citas que corresponden al tercero y cuarto libro. En el tercer libro se dice que es uno de los más importantes de Carlos Castaneda, ya que tiene muchas citas importantes y sobre todo tiene muchas enseñanzas que el mismo Carlos Castaneda reconoce que lo hicieron cambiar mucho, que transformaron totalmente su vida. Estas citas tienen que ver con perder la importancia personal, el hacerte responsable de tus actos y también con tener a la muerte como consejera junto con algunas otras más. Lo importante de todo esto es que aunque al principio Carlos Castaneda no entendía el porqué de todas estas enseñanzas, al final del libro se da cuenta que es porque con todas estas enseñanzas Don Juan quería que él pudiera parar el mundo. ¿Y por qué quería Don Juan que parara el mundo? La respuesta era porque quería convertirlo en un guerrero. Y tal cual como lo cuenta Carlos Castaneda, eso cambió totalmente la forma y la perspectiva que tenía del mundo. Así que tiene una relevancia muy importante este libro. Yo se lo recomiendo mucho, de hecho es uno de mis libros favoritos. Y sobre todo hay algo muy importante que tal vez no venga en las citas, pero que creo que sí es importante platicárselo, sobre todo por si quieren leerlo, que es que se habla sobre el viaje místico que hizo don Genaro a Ixtlán, este lugar desconocido, un lugar que no se conoce dónde está ubicado. Se sabe que está en Oaxaca, pero hay varios, y creo que es muy importante conocer esa historia de ese viaje que tuvo don Genaro. Así es que se los recomiendo mucho este libro. Y en la segunda parte de las citas va a venir el cuarto libro. El cuarto libro tiene que ver con el libro de Relatos de Poder. Y en este libro de Relatos de Poder, después de que Carlos Castaneda se convierte en guerrero, ¿no? Entiende lo que es el concepto de guerrero y puede parar el mundo, viene algo muy difícil para él, porque él cuenta que ya tenía todas estas enseñanzas y pierde algo muy importante, pierde a don Juan. Don Juan trasciende, se va hacia otro mundo y aunque Carlos Castaneda quiere alcanzarlo o quiere irse con él más bien, don Juan dice que no es su momento, que no está preparado y por lo tanto él se queda solo en este planeta, sin saber qué hacer. Y eso lo deja reflejado en este cuarto libro. Tiene también mucha relevancia porque viene este proceso en el que él tiene que entender cuál es su propósito como guerrero, pero lo tiene que aprender de forma solitaria. Así que les dejo estas citas, espero que las disfruten mucho. Mi nombre es Lenin Alejandro y que tengan buen camino a la Gnosis. Citas de viaje a Ixtlán. Casi nunca nos damos cuenta de que podemos suprimir cualquier cosa de nuestras vidas en cualquier momento y en un abrir y cerrar de ojos. Uno no debería preocuparse de tomar fotos o de hacer grabaciones. Esas son superficialidades propias de vidas ociosas. Uno debería preocuparse del espíritu, que siempre es huidizo. Un guerrero no necesita historia personal. Un día descubre que ya no le es necesaria y la abandona. La historia personal debe ser renovada constantemente, contando a los padres, parientes y amigos todo cuanto uno hace. Por otro lado, el guerrero que no tiene historia personal no necesita dar explicaciones. Nadie se enoja ni se desilusiona con sus actos. Y sobre todo, nadie le amarra con sus pensamientos y expectativas. Cuando nada se da por cierto, permanecemos alerta, permanentemente de puntillas. Es más emocionante saber detrás de qué matorral saltará la liebre que comportarnos como si lo supiéramos todo. Mientras un hombre siente que lo más importante del mundo es él mismo, no puede apreciar verdaderamente el mundo que lo rodea. Es como un caballo con anteojeras, solo se ve a sí mismo, ajeno a todo lo demás. La muerte es nuestra eterna compañera. Se halla siempre a nuestra izquierda, a la distancia de un brazo tras de nosotros. La muerte es la única consejera sabia con la que cuenta un guerrero. Cada vez que el guerrero siente que todo anda mal
y que está a punto de ser aniquilado, puede volverse a su muerte y preguntarle si ello es cierto. Su muerte le dirá que se equivoca, que en realidad nada importa salvo su toque. Su muerte le dirá: todavía no te he tocado. Cuando un guerrero decide hacer algo, debe ir hasta el final, aceptando la responsabilidad de lo que hace. Haga lo que haga, primero debe saber por qué lo hace, y luego seguir adelante con sus acciones, sin dudas ni remordimientos. En un mundo donde la muerte es el cazador, no hay tiempo para dudas ni lamentos, solo hay tiempo para decisiones. No importa cuáles sean las decisiones, nada puede ser más serio o menos serio que lo demás. En un mundo donde la muerte es el cazador, no hay decisiones grandes o pequeñas, solo hay decisiones que un guerrero toma a la vista de su muerte inevitable. Un guerrero debe aprender a ponerse al alcance, o fuera del alcance, en el punto justo. Es inútil para un guerrero estar todo el día al alcance sin saberlo, como le es inútil esconderse cuando todo el mundo sabe que está escondido. Para un guerrero, ser inaccesible significa tocar frugalmente el mundo que lo rodea y, sobre todo, evitar deliberadamente agotarse a sí mismo y a los demás. Un guerrero no utiliza ni exprime a la gente hasta dejarla reducida a nada, en especial a la gente que ama. Cuando un hombre se preocupa, se aferra a cualquier cosa por desesperación, y una vez que se aferra, forzosamente se agota, o agota a la cosa o a la persona a la que está aferrado. Un guerrero, cazador, en cambio, sabe que atraerá la caza a sus trampas una y otra vez, así que no se preocupa. Preocuparse es ponerse al alcance sin saberlo. Un guerrero cazador trata íntimamente con su mundo y, sin embargo, es inaccesible para ese mismo mundo. Lo toca ligeramente, permanece el tiempo preciso y luego se aleja velozmente, sin apenas dejar rastro. Ser un guerrero cazador no es solo cuestión de cazar animales. Un guerrero cazador no captura animales porque ponga trampas ni porque conozca las rutinas de su presa, sino porque él mismo no tiene rutinas. Esa es su ventaja. Él no es, de ningún modo, como los animales que persigue, fijos en rutinas pesadas y en caprichos previsibles. Él es libre, fluido, imprevisible. Para el hombre corriente, el mundo es extraño, porque cuando no se aburre de él, está enemistado con él. Para un guerrero, el mundo es extraño porque es estupendo, pavoroso, misterioso, insondable. Un guerrero debe asumir la responsabilidad de estar aquí, en este mundo maravilloso, en este tiempo maravilloso. Un guerrero debe aprender a hacer que cada acto cuente, pues va a estar aquí, en este mundo, tan solo un tiempo breve, de hecho, demasiado breve para ser testigo de todas las maravillas que existen. Los actos tienen poder, especialmente cuando el guerrero que actúa sabe que esos actos son su última batalla. Hay una extraña felicidad ardiente en actuar con pleno conocimiento de que lo que uno está haciendo puede muy bien ser su último acto sobre la tierra. Un guerrero debe enfocar su atención en el vínculo que lo une con su muerte, sin remordimiento, ni tristeza, ni preocupación. Debe poner su atención en el hecho de que no tiene tiempo y dejar que sus actos fluyan de acuerdo con ello. Ha de hacer de cada uno de sus actos su última batalla sobre la tierra. Solo en tales condiciones tendrán sus actos el poder que les corresponde. De otro modo, serán, mientras viva, los actos de un necio. Un guerrero cazador sabe que su muerte lo aguarda y que ese mismo acto que ahora está realizando puede muy bien ser su última batalla sobre la tierra. Lo llama batalla porque es una lucha. La mayoría de la gente pasa de acto a acto sin luchar ni pensar. Un guerrero cazador, por el contrario, evalúa cada acto y, como tiene un conocimiento íntimo de su muerte, procede juiciosamente, como si cada acto fuera su última batalla. Solo un necio dejaría de notar la ventaja
que un guerrero cazador tiene sobre sus semejantes. Un guerrero cazador da a su última batalla el respeto que merece. Es natural que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de sí mismo. Así le place, así le quita el filo a su temor. Un guerrero es un cazador inmaculado que caza poder. No está borracho ni loco, ni tiene tiempo ni humor para fanfarronear, ni para mentirse a sí mismo, ni para equivocarse en la jugada. La apuesta es demasiado alta. Lo que se juega es su vida pulcramente ordenada que tanto tiempo le llevó a afinar y perfeccionar. No va a desperdiciar todo eso por un estúpido error de cálculo o por tomar una cosa por lo que no es. Un hombre, cualquier hombre, merece cuanto les toca en suerte a los hombres: alegría, dolor, tristeza y lucha. No importa la naturaleza de sus actos, siempre y cuando actúe como un guerrero. Si su espíritu está deformado, simplemente debe arreglarlo, depurándolo y perfeccionándolo, porque no hay en la vida una tarea más digna de emprenderse. No arreglar el espíritu es buscar la muerte, y eso es igual que no buscar nada, porque la muerte va a alcanzarnos de todos modos. Buscar la perfección del espíritu del guerrero es la única tarea digna de nuestra transitoriedad y de nuestra condición humana. Lo más difícil en este mundo es adoptar el ánimo del guerrero. De nada sirve estar triste, quejarse y sentirse justificado de hacerlo, creyendo que alguien más nos está siempre haciendo algo. Nadie le está haciendo nada a nadie, y mucho menos a un guerrero. Un guerrero es un cazador. Todo lo calcula. Eso es control. Una vez terminados sus cálculos, actúa. Se deja ir. Eso es abandono. Un guerrero no es una hoja a merced del viento. Nadie puede empujarle. Nadie puede obligarle a hacer cosas en contra de sí mismo o de lo que juzga correcto. Un guerrero está preparado para sobrevivir y sobrevive del mejor modo posible. Un guerrero no es más que un hombre humilde. No puede cambiar los designios de su muerte, pero su espíritu impecable, que ha reunido poder tras grandes penas, puede ciertamente detener su muerte por un momento lo bastante largo para permitirle regocijarse por última vez al evocar su poder. Podemos decir que es un gesto que la muerte tiene con quienes poseen un espíritu impecable. No importa cómo lo hayan criado a uno, lo que determina el modo en que uno hace cualquier cosa es el poder personal. Un hombre no es más que la suma de su poder personal, y esa suma determina cómo vive y cómo muere. El poder personal es un sentimiento, algo así como tener suerte, o podríamos llamarlo un talante, un ánimo. El poder personal es algo que se adquiere a través de toda una vida de lucha. Un guerrero actúa como si supiera lo que hace, cuando en realidad no sabe nada. Un guerrero no tiene remordimientos por nada de lo que ha hecho, porque aislar los propios actos, llamándolos mezquinos, feos o malos, es darse a uno mismo una importancia injustificada. La clave está en lo que se enfatiza. O nos hacemos desdichados o nos hacemos fuertes. Cuesta el mismo trabajo lo uno que lo otro. Desde el momento en que nacemos, la gente nos dice que el mundo es esto y aquello, y de tal cual manera. Naturalmente, no tenemos otra opción más que aceptar que el mundo es de la forma en que la gente nos ha estado diciendo que es. El arte del guerrero consiste en equilibrar el terror de ser un hombre con la maravilla de ser un hombre. Comentario. Mientras me hallaba escribiendo Viaje a Ixtlán, reinaba en el ambiente un estado de ánimo de lo más misterioso. Don Juan Matus estaba aplicando algunas medidas extremadamente prácticas a mi conducta cotidiana. Había diseñado algunas pautas que yo debía seguir rigurosamente. Eran 3 tareas que apenas se relacionaban vagamente con mi mundo cotidiano o con cualquier otro mundo. Quería que en mi vida cotidiana
me esforzara en borrar mi historia personal por todos los medios concebibles. Luego, quería que terminara con mis rutinas y finalmente que desterrara mi sentimiento de importancia personal. ¿Cómo voy a lograr todo esto, don Juan?, le pregunté. No tengo ni idea, respondió. Ninguno de nosotros tiene idea de cómo hacerlo de una forma práctica y eficaz. Con todo, si empezamos el trabajo, lo concluiremos sin saber siquiera qué fue lo que vino a ayudarnos. La dificultad que encuentras es la misma que yo encontré, prosiguió. Te aseguro que nuestra dificultad nace del hecho de que en nuestras vidas carecemos por completo de la idea que nos incitaría a cambiar. Cuando mi maestro me encomendó esta tarea, todo lo que necesité para llevarla a cabo fue la idea de que podía lograrse. Una vez que tuve la idea, la realicé sin saber cómo. Te recomiendo que hagas lo mismo. Me lancé a las quejas más retorcidas, argumentando que yo era un científico social acostumbrado a directrices prácticas y consistentes, no a vaguedades que dependían más de soluciones mágicas que de medios prácticos. Di lo que quieras, me respondió don Juan riéndose. Cuando termines de quejarte, olvida tus remilgos y haz lo que te he dicho que hagas. Don Juan tenía razón. Todo lo que necesité, o mejor dicho, lo único que necesitó una parte no evidente y misteriosa de mí fue la idea. El yo, que había conocido durante toda mi vida, necesitaba infinitamente más que una idea. Necesitaba entrenamiento, estímulo, dirección. Me sentí tan intrigado por mi éxito que la tarea de borrar mis rutinas, perder mi importancia personal y abandonar mi historia personal se convirtió en un auténtico placer. Estás justo al frente del camino del guerrero, dijo don Juan a modo de explicación por mi misterioso logro. Don Juan había guiado lenta y metódicamente mi conciencia para que se enfocara cada vez más intensamente en una elaboración abstracta del concepto de guerrero, una elaboración que llamaba el camino del guerrero o la senda del guerrero. Me explicó que el camino del guerrero era un armazón de ideas establecido por los chamanes del México antiguo. Tal construcción derivaba de la capacidad que tenían aquellos chamanes de ver la energía tal como fluye libremente en el universo. Por esa razón, el camino del guerrero era soberbio, conglomerado de hechos energéticos, de verdades irreductibles determinadas exclusivamente por la dirección del flujo de energía del universo. Don Juan afirmaba categóricamente que no había nada en esa estructura que pudiera objetarse, nada que pudiera ser cambiado. Era una estructura perfecta en sí misma y por sí misma, y cualquiera que seguía ese camino se veía acorralado por hechos energéticos que no admitían discusión ni especulaciones acerca de su función o valía. Don Juan decía que aquellos antiguos chamanes lo llamaron el camino del guerrero porque su estructura abarcaba todas las posibilidades vitales que un guerrero podía hallar en la senda del conocimiento. Aquellos chamanes fueron absolutamente meticulosos y metódicos en la búsqueda de tales posibilidades. De hecho, según don Juan, fueron capaces de incluir en su estructura abstracta todo lo humanamente posible. Don Juan comparaba el camino del guerrero con una estructura, siendo cada uno de los elementos de esa estructura un dispositivo de sustentación cuya única función consistía en sostener la psique del guerrero en su papel de chamán iniciado, y así facilitar sus movimientos y dotarlos de significado. Afirmaba, de manera inequívoca, que el camino del guerrero era una construcción esencial sin la cual los chamanes iniciados naufragarían en la inmensidad del universo. Don Juan decía que el camino del guerrero era la obra maestra de los chamanes del México antiguo. Lo consideraba su aporte más importante, la esencia de su sobriedad. ¿Es el camino del guerrero tan abrumadoramente importante, don Juan? Le pregunté en una ocasión. Decir abrumadoramente importante es un eufemismo. El camino del guerrero lo es todo. Es el arquetipo de la salud física y mental. No puedo explicarlo de ningún otro modo. El hecho de que los chamanes del México antiguo creasen una estructura así
significa para mí que habían alcanzado la cima de su poder, la cumbre de su felicidad, la cúspide de su júbilo. Dado el nivel de aceptación o rechazo pragmáticos en el que me creía sumergido en aquella época, abrazar completamente y sin prejuicios la senda del guerrero me resultaba poco menos que una imposibilidad. Cuanto más hablaba don Juan de la senda del guerrero, más intensa era mi sensación de que lo que realmente maquinaba era derrumbar todo mi equilibrio. Don Juan me guiaba, por tanto, de un modo encubierto. Sin embargo, su guía se evidencia con meridiana claridad en las citas extraídas de Viaje Ixtlán. Don Juan se había abalanzado velozmente sobre mí a pasos agigantados, sin que yo me diera cuenta, hasta que repentinamente sentí su aliento en la nuca. Pensaba una y otra vez que me hallaba a punto de aceptar de buena fe la existencia de otro sistema cognitivo, o por el contrario, me sentía tan absolutamente indiferente que no me importaba que ocurriera de una forma u otra. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de salir huyendo de todo aquello, pero esa no era una opción sostenible. De un modo u otro, la ayuda de don Juan, o bien mi intenso uso del concepto del guerrero, me habían endurecido hasta el punto de que yo no tenía ya tanto temor. Estaba atrapado, pero en realidad eso no cambiaba nada. Todo lo que sabía era que estaría allí con don Juan hasta el final. Citas de relatos de poder. La confianza del guerrero no es la confianza del hombre corriente. El hombre corriente busca la certeza en los ojos del espectador y llama a eso confianza en sí mismo. El guerrero busca la impecabilidad en sus propios ojos y llama a eso humildad. El hombre corriente está enganchado a sus semejantes, mientras que el guerrero solo está enganchado al infinito. Hay montones de cosas que un guerrero puede hacer en un determinado momento y que no habría podido hacer años antes. Esas cosas no cambiaron. Lo que cambió fue su idea de sí mismo. El único camino posible para un guerrero es actuar consistentemente y sin reservas. En un momento dado, sabe lo suficiente del camino del guerrero como para actuar en consecuencia, pero sus viejos hábitos y rutinas pueden interponerse en su camino. Para que un guerrero tenga éxito en cualquier empresa, el éxito debe llegar suavemente, con mucho esfuerzo, pero sin tensión ni obsesiones. Es el diálogo interno lo que ata a la gente al mundo cotidiano. El mundo es de tal y cual manera solo porque nos decimos nosotros mismos que es de tal y cual manera. El pasaje al mundo de los chamanes se abre cuando el guerrero ha aprendido a parar su diálogo interno. Cambiar nuestra idea del mundo es la clave del chamanismo, y parar el diálogo interno es la única forma de lograrlo. Cuando un guerrero aprende a parar su diálogo interno, todo es posible. Hasta los proyectos más descabellados se vuelven factibles. Un guerrero acepta su suerte, sea cual sea, y la acepta con total humildad. Se acepta a sí mismo con humildad, tal como es. No como base para lamentarse, sino como un desafío vital. La humildad del guerrero no es la humildad del mendigo. El guerrero no humilla la cabeza ante nadie, y al mismo tiempo tampoco permite que nadie humille la cabeza ante él. El mendigo, en cambio, enseguida se arrodilla y se arrastra por los suelos ante cualquiera que considere más encumbrado, pero también exige que alguien aún más inferior haga lo mismo con él. Descanso, refugio, miedo, todo ello no son más que palabras creadoras de estados de ánimos que hemos aprendido a aceptar sin tan siquiera cuestionarnos su valor. Nuestros semejantes son magos negros, y quien quiera que esté con ellos es también un mago negro sin más. Piensa un momento, ¿puedes desviarte de la senda que tus semejantes han trazado para ti? Mientras permaneces con ellos,
tus acciones y pensamientos están fijados para siempre en sus términos. Eso es esclavitud. El guerrero, en cambio, está libre de todo eso. La libertad es cara, pero el precio no es imposible de pagar. Así que teme a tus captores, a tus amos. No desperdicies tu tiempo y tu poder en temer a la libertad. Lo malo de las palabras es que nos hacen sentir iluminados, pero cuando nos damos la vuelta para enfrentarnos al mundo, siempre nos fallan y terminamos enfrentándonos al mundo como siempre, sin iluminación. Por esta razón, un guerrero busca actuar en vez de hablar, y para ello obtiene una nueva descripción del mundo, una descripción en la que hablar no es tan importante y en la que los actos nuevos conllevan reflexiones nuevas. Un guerrero ya se considera muerto, así que no tiene nada que perder. Lo peor ya le ha pasado, por tanto, se siente tranquilo y sus pensamientos son claros. Nadie que lo juzgase por sus actos o por sus palabras podría jamás sospechar que lo ha presenciado todo. El conocimiento es un asunto de lo más peculiar, especialmente para un guerrero. El conocimiento para un guerrero es algo que súbitamente llega, lo envuelve y luego sigue de largo. El conocimiento llega a un guerrero flotando, como motas de polvo de oro, el mismo polvo que cubre las alas de las polillas. Así pues, para un guerrero, el conocimiento es como darse una ducha o recibir una lluvia de motas de polvo de oro oscuro. Siempre que el diálogo interno cesa, el mundo se desploma y afloran extraordinarias facetas nuestras, como si hubieran estado celosamente guardadas por nuestras palabras. El mundo es insondable y también lo somos nosotros, así como todos los seres que existen en este mundo. Los guerreros no ganan victorias golpeándose la cabeza contra los muros, sino rebasando los muros. Los guerreros saltan sobre los muros, no los derriban. Un guerrero debe cultivar el sentimiento de que tiene cuanto necesita para ese viaje extravagante que es su vida. Lo que cuenta para un guerrero es estar vivo. La vida es suficiente y completa en sí misma, y por sí misma se explica. Por eso, uno puede decir, sin presunción, que la experiencia de las experiencias es estar vivo. El hombre corriente piensa que entregarse a las dudas y a las tribulaciones es señal de sensibilidad, de espiritualidad. Lo cierto es que el hombre corriente no puede hallarse más lejos de ser sensible. Su diminuta razón se convierte deliberadamente en el monstruo o en el santo que imagina ser, aunque en realidad es demasiado minúscula para un molde de monstruo o de santo de ese tamaño. Ser un guerrero no es solo cuestión de desearlo, es más bien una lucha interminable que seguirá hasta el último instante de nuestras vidas. Nadie nace guerrero, como nadie nace hombre corriente. Somos nosotros quienes nos hacemos lo uno o lo otro. Un guerrero muere difícilmente. Su muerte debe luchar para llevárselo. Un guerrero no se entrega a la muerte tan fácilmente. Los seres humanos no son objetos, no tienen solidez. Son seres redondos, luminosos, no tienen límites. El mundo de los objetos y de la solidez no es más que una descripción que fue creada para ayudarlos, para facilitar su paso por la tierra. Su razón hace que los seres humanos olviden que la descripción del mundo es tan solo una descripción, y antes de que se den cuenta, han atrapado la totalidad de sí mismos en un círculo vicioso del cual raramente escapan durante su vida. Los seres humanos son perceptores, pero el mundo que perciben es una ilusión creada por la descripción que les contaron desde el momento mismo en que nacieron. Así pues, el mundo que su razón quiere sostener es, en esencia, un mundo creado por una descripción que tiene reglas dogmáticas e inviolables, reglas que su razón
aprende a aceptar y a defender. La ventaja oculta de los seres luminosos es que tienen algo que nunca se utiliza: el intento. La maniobra de los chamanes es la misma que la del hombre corriente. Ambos tienen una descripción del mundo. El hombre corriente la sostiene con su razón, el chamán con su intento. Ambas descripciones tienen reglas, pero la ventaja del chamán es que el intento abarca más que la razón. Solo como guerrero se puede soportar el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse ni lamentar nada. Su vida es un desafío interminable, y no hay modo de que los desafíos puedan ser buenos o malos. Los desafíos son simplemente desafíos. La diferencia básica entre un hombre corriente y un guerrero es que para un guerrero todo es como un desafío, mientras que para un hombre corriente todo es como una bendición o una maldición. La carta ganadora del guerrero es que cree sin creer. Pero obviamente, un guerrero no puede decir simplemente que cree y dejar las cosas ahí. Eso resultaría demasiado fácil. Solo creer sin más le libraría de exterminar su situación. El poder pone siempre al alcance del guerrero un centímetro cúbico de suerte. El arte del guerrero consiste en ser permanentemente fluido para poder atrapar. El hombre corriente es consciente de todo solo cuando piensa que debería hacerlo. La condición de un guerrero, en cambio, es ser consciente de todo en todo momento. La totalidad de nosotros mismos es algo muy misterioso. Necesitamos solamente una porción muy pequeña de esa totalidad para llevar a cabo las tareas más complejas de la vida. Pero, al morir, morimos con la totalidad de nosotros mismos. Una regla básica para el guerrero es que toma sus decisiones con tanto cuidado que nada de lo que pueda ocurrir como resultado es capaz de sorprenderlo, mucho menos de menguar su poder. Cuando un guerrero toma la decisión de pasar a la acción, debería estar dispuesto a morir. Si está dispuesto a morir, no habrá tropiezos, ni sorpresas desagradables, ni actos innecesarios. Todo encajará suavemente en su sitio, porque no espera nada. Un guerrero, como maestro, debe enseñar ante todo la posibilidad de actuar sin creer y sin esperar recompensa, de actuar porque sí. Su éxito como maestro depende de lo bien y lo armoniosamente que guíe a sus pupilos en este aspecto específico. El guerrero, como maestro, enseña 3 técnicas a su pupilo para ayudarle a borrar su historia personal. Perder la propia importancia personal, asumir la responsabilidad de los propios actos y utilizar a la muerte como consejera. Sin el efecto benéfico de estas 3 técnicas, el borrar la historia personal le hace a uno furtivo, evasivo e innecesariamente dudoso de sí mismo y de sus acciones. No hay manera de librarse de la autocompasión de una vez por todas. Tiene un papel y un lugar definidos en nuestras vidas, una fachada definida y reconocible. Así, cada vez que se presenta la ocasión, la fachada de la autocompasión se activa. Tiene una historia, pero si uno cambia la fachada, cambia su lugar de prominencia. Las fachadas se cambian modificando los elementos que la componen. La autocompasión resulta útil a quien se siente importante y merecedor de mejores condiciones y de mejor trato, o bien a quien no quiere hacerse responsable de los actos que lo condujeron al estado que suscitó su autocompasión. Cambiar la fachada de la autocompasión significa solo que uno ha asignado un lugar secundario a un elemento que antes era importante. La autocompasión continúa siendo un rasgo prominente, pero ahora ha pasado a un segundo plano. Al igual que la idea de la propia muerte inminente, la idea de la humildad del guerrero o la idea de la responsabilidad por los propios actos estuvieron durante una época en un segundo plano para un guerrero.
sin ser nunca utilizadas hasta el momento en que se convirtió en guerrero. Un guerrero reconoce su dolor, pero no se entrega a él. El guerrero que se adentra en lo desconocido no tiene el ánimo triste. Por el contrario, está alegre porque se siente humilde ante su gran fortuna, porque confía en su espíritu impecable y sobre todo porque es plenamente consciente de su eficacia. La alegría de un guerrero le viene de haber aceptado su destino y de haber evaluado en verdad lo que tiene adelante. Comentario. Relatos de Poder lleva la marca de mi caída definitiva. En la época en la que tuvieron lugar los acontecimientos que se narran en el libro, sufrí una profunda sacudida emocional, la crisis del guerrero. Don Juan Matus abandonó este mundo, dejando a sus 4 aprendices en él. Don Juan se dirigió a cada uno de esos aprendices y les asignó una tarea. A mí, aquella tarea me parecía un placebo que carecía del más mínimo significado en comparación con aquella pérdida. El hecho de no ver nunca más a don Juan no podía ser aliviado por ninguna pseudotarea. Naturalmente, lo primero que hice fue suplicarle que me llevara con él. «No estás preparado todavía», respondió. «Seamos realistas». «Pero podría prepararme en un abrir y cerrar de ojos», le aseguré. «No lo dudo. Estarías preparado, pero no para mí. Yo exijo una eficacia perfecta. Exijo un intento impecable y una disciplina impecable. Tú aún no los tienes. Los tendrás. Te estás acercando, pero todavía no has llegado». «Usted tiene el poder de llevarme, don Juan, aunque yo no esté a punto y sea imperfecto». «Supongo que sí, pero no lo haré porque sería un vergonzoso desperdicio. Lo perderías todo, créeme. No insistas. Insistir no cabe en el mundo de los guerreros». Aquella afirmación bastó para detenerme, pero en mi fuero interno, sin embargo, anhelaba irme con él, aventurarme más allá de los límites de todo lo que conocía como normal y real. Cuando llegó el momento en que abandonó efectivamente el mundo, don Juan se convirtió en una especie de coloreada y vaporosa luminosidad. Era pura energía, fluyendo libremente en el universo. En ese momento, mi sensación de pérdida fue tan intensa que quise morir. Prescindí de todo lo que don Juan había dicho, y sin dudarlo me arrojé a un precipicio. Pensaba que si hacía eso, don Juan estaría obligado a llevarme consigo y a salvar cualquier ápice de conciencia que me quedara muerto y todo. Pero por razones que me resultan inexplicables, tanto desde las premisas de mi cognición normal como desde la cognición del mundo de los chamanes, no morí. Me quedé solo en el mundo cotidiano, mientras que los 3 componentes de mi grupo se dispersaron por el mundo. Era un desconocido para mí mismo, lo que hacía que mi soledad fuera más intensa que nunca. Me veía a mí mismo como un infiltrado, como una especie de espía que don Juan había dejado atrás impelido por razones oscuras. Las citas tomadas del texto de Relatos de Poder muestran la cualidad desconocida del mundo, no del mundo de los chamanes, sino del mundo de la vida cotidiana, que es, según don Juan, tan rico y misterioso como el que más. Lo único que necesitamos para captar las maravillas de este mundo de la vida cotidiana es tener el suficiente desapego. Pero más que desapego, lo que necesitamos es tener el afecto y el abandono suficientes. Un guerrero debe amar este mundo, me había advertido don Juan, para que este mundo que parece tan corriente se abra y revele sus maravillas. Cuando formuló esta afirmación, nos hallábamos en el desierto de Sonora. «Es una sensación sublime», dijo, «estar en este desierto maravilloso, contemplando sus picos escabrosos de aquello que parecen montañas y que en realidad son formaciones de lava de volcanes desaparecidos hace largo tiempo. Es una sensación gloriosa descubrir que algunas de esas pepitas de obsidiana se formaron a unas temperaturas tan elevadas que todavía conservan la marca de su origen. Tienen muchísimo poder. Es algo soberbio vagar sin rumbo por aquellos picos escarpados
y encontrar súbitamente un trozo de cuarzo capaz de captar las ondas de radio. El único inconveniente de tan magnífico cuadro es que para penetrar en las maravillas de este mundo o en las maravillas de cualquier otro mundo, un hombre necesita ser un guerrero sereno, recogido, indiferente, templado por los embates de lo desconocido. Tú aún no tienes ese temple. Tu deber es, por tanto, buscar esa plenitud antes de poder siquiera hablar de aventurarte en el infinito. He pasado 35 años de mi vida buscando la madurez del guerrero. He ido a lugares que desafían toda descripción, buscando esa sensación de temple ante los embates de lo desconocido. Me fui discretamente sin anunciarlo y regresé del mismo modo. El trabajo de los guerreros es silencioso y solitario. Y cuando los guerreros se van o regresan, lo hacen tan inadvertidamente que nadie repara en ello. Buscar la madurez del guerrero de cualquier otro modo sería ostentoso y por tanto inadmisible. Las citas de relato de poder me trajeron vivamente el recuerdo de que el intento de los chamanes que vivieron en México en tiempos remotos seguía funcionando impecablemente. La rueda del tiempo se movía inexorablemente a mi alrededor, obligándome a mirar en surcos de los que no es posible hablar y mantener coherencia. Baste decir, me dijo don Juan en una ocasión, que la inmensidad del mundo, ya sea el mundo de los chamanes o el de los hombres corrientes, es tan evidente que únicamente una aberración nos impediría percibirla. Intentar explicar a unos seres aberrantes lo que es andar extraviado por los surcos de la rueda del tiempo es la cosa más absurda que podría emprender un guerrero. En consecuencia, el guerrero se asegura de que sus viajes sean propiedad únicamente de su condición de guerrero.